Muy buenas tardes, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alex. Son las 2 de la tarde de hoy, 6 de diciembre del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook, pongan la Visión ATL y podrán vernos en vivo, podrán ver toda nuestra programación que es bastante buena. A mí particularmente me gusta el noticiero que se los recomiendo. Es excelente el noticiero. En la tarde de hoy conversaremos con un distinguido embajador argentino, el embajador Marcelo Valle Fonrouge, acerca de un tema interesante, un tema muy actual, sobre Honduras, lo que acaba de suceder y lo que posiblemente pueda suceder en el futuro, y Nicaragua, lugar en donde él estuvo destacado como embajador de Argentina recientemente. El embajador Valle es abogado, es doctor en relaciones internacionales, por supuesto diplomático, miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y ex embajador de Argentina en Nicaragua. Muy buenas tardes, embajador. ¿Cómo ha estado? Ponga el micrófono, ponga el micrófono. Así, buenas tardes. ¿Cómo le va, Luis Velázquez? Sí. Encantado de estar con usted. Encantado de conocerlo, que he recibido tantas buenas conceptos sobre usted que me encanta tenerlo en este programa. Me encanta tener gente realmente preparada y que Todo pueda lo que tener le han respuesta. dicho de mí son mentiras, pero de todos modos haré lo que pueda. Así es. Embajador, durante el mes de noviembre, que recién termina, pasaron muchas cosas en Latinoamérica, pero entre otras eh, eh, fue un mes cargado de elecciones y cargado precisamente en el Triángulo Norte en Centroamérica. Uno de ellos fue Nicaragua, que fue primero, y después Honduras. Y me gustaría que de alguna manera comenzáramos con el tema Honduras, que a mí me llamó mucho la atención, porque precisamente gana una señora muy digna. eh, eh, Creo que tiene oportunidades de hacer muchas cosas por un país tan maltratado, no solamente por el tema de las mafias, del tráfico de drogas, sino además por la corrupción, por una serie de cosas que usted debe conocer mucho más que yo. Es la señora Xiomara Castro, que no fuera no despertara tantas inquietudes si no fuera la esposa de un personaje que se llama Manuel Zelaya. Y usted debe saber por qué. Ahora, la primera pregunta que viene, ¿qué opina usted de esta elección? ¿Qué opina usted de lo que podría ser la gestión? A mí me impactó dos cosas de esta señora. La primera, que prometió un gobierno de reconciliación nacional. Y en un escenario como el que está ahí en Honduras, eso va a ser muy cuesta arriba, porque hay un informe que apareció hace exactamente 24 horas sobre la participación de las mafias, del poder de las mafias en el mundo y muy especialmente en Latinoamérica, en donde prácticamente el autor, muy serio por cierto, un autor muy reconocido, dice que toda negociación política que vaya a suceder en cualquier país latinoamericano va a tener que sentarse en algún momento dado con esa gente y ponerse de acuerdo cómo van a funcionar, lo cual es tristísimo, lo cual es feísimo. Pero bueno, usted es el experto, embajador, y me gustaría escuchar su opinión. Encantado, Luis. A mí me parece que hay que empezar por la esperanza, ¿no? Y ese es el gesto que yo le pongo a Honduras, porque estamos hablando de unas elecciones que han sido las más votadas en la historia de Honduras. Ha habido un 69,2% de votantes. Castro recibe más votos que ningún otro presidente antes, cerca de 1.700.000 votados. Se le puso fin en este proceso al bipartidismo, con la irrupción de este partido libre,
un partido que incorporó a movimientos de izquierda, a ambientalistas, a campesinos, y por otro lado incorporó al presentador a último momento, Salvador Nasrallah, que es un presentador y de un ideólogo de centro derecha. O sea, es una amalgama de ideología y de política. Ha sido un gesto esperanzador. Va a ser, habla de una izquierda moderada, habla de una izquierda tipo Bachelet en Chile, tipo Mujica en Uruguay, tipo Ricardo Lagos. No va a ser la izquierda disruptiva de Chávez, o sea, de Maduro, en una sociedad como la hondureña, que es ultraconservadora, y ya tenemos antecedentes hasta de golpe de Estado, justamente por ese tipo de situación. Honduras, yo creo que es una de las sociedades conservadoras más conservadoras de Latinoamérica. Y por eso es interesante el trabajo que va a tener que realizar Castro. Va a ser un gobierno con una clara tendencia a lo social, pero al mismo tiempo no va a ser socialista. Entonces, está ahí, en ese juego, en esa cornisa que va a tener que trabajar. Fueron los comicios más violentos. Hubo 23 candidatos asesinados durante la campaña. Y una mujer es la que llega al poder. Esto es muy importante en Centroamérica. Sí, sí, no, Esto no, es muy importante, sobre todo sí. con los femicidios que hay. Es el mayor número de femicidios de América Latina. Dígame. Yo estoy de acuerdo con usted y yo creo que sí hay que aferrarse a la esperanza. Uno tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero sin embargo, por ejemplo, inmediatamente después de que ella se enteró de su triunfo, que le fueron oficializados, ella dio un discurso a toda la población y dijo algunas cosas que mantiene al resto de los políticos latinoamericanos que no son de izquierda muy preocupados. Y dijo, abro comillas, Nicolás, refiriéndose a Nicolás Maduro, tú no estás solo. Habemos gente que te va a apoyar en esa lucha. Y eso ha creado en los políticos latinoamericanos mucho resquemor de lo que pudiera ser eso. ¿Qué opina usted de eso? Evidentemente no va a apoyar a Guaidó. No, para nada. Evidentemente no va a apoyar a Guaidó. O sea que ahí hay un cambio en Honduras. Por otro lado, es una situación, la de Venezuela, que llama a muchos a buscar vías alternativas de diálogo, porque lo que se busca es una solución, no un agravamiento de la crisis. Y las soluciones vienen por el lado del diálogo, no por el lado de generar más grietas en Venezuela. Por otro lado, uno ve que también el mensaje de ella ha sido con respecto a Estados Unidos, que es su gran mercado, el gran mercado de ellos. O sea, el 68, el 70% de la producción de Honduras va a Estados Unidos. Tiene 1 millón de hondureños en Estados Unidos. O sea, ha dicho y ha buscado acercarse a Biden de todas maneras posibles. O sea, es el mensaje que ella también ha pasado. Esto no escapa a Biden, que está en este momento mirando una Centroamérica complicada. Sí. Complicada en Guatemala, complicada en El Salvador, complicada en Nicaragua, complicada. Entonces, esta alternativa de un soft landing centroamericano, después de tanto tiempo de fraudes que Honduras sufrió, o sea, fraudes que han sido omnímodos, han sido inmensos. O sea, lo que el JUH hizo durante todas esas 3 elecciones que hizo, no han sido fáciles de digerir, ¿no? Entonces, yo creo que para este gobierno que empieza,
es una prueba importante cómo se va a ir manejando, y ella lo ha dicho también claramente, en el nivel interno, que es lo que más le debe estar preocupando. Ha dicho que no se va a meter con temas que son complicados como el aborto, como el matrimonio gay, que para una sociedad conservadora como es la sociedad hondureña, y la parte de la derecha hondureña, son mensajes alentadores, por un lado. Y llamó a todos los sectores, o sea, dijo, vamos a hacer un pacto social y económico. Me voy a alejar del eje bolivariano. Voy a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Voy a hablar en Naciones Unidas para que se vuelva la Comisión Internacional contra la Impunidad, para combatir la corrupción. O sea, son todos mensajes alentadores. Sí, sí, efectivamente, sobre todo en el caso de Biden, que pasaron 24 o no más de 48 horas sin que el gobierno de Biden reconociera el triunfo de ella y le dio muy buenos deseos. Y eso es importante. Detalles como, por ejemplo, la relación con Taiwán y la relación con China, lo que sería, y a mí me da la impresión, al interior, sé por gente que conozco dentro de ese equipo, sé que hay una gran discusión si abandonar Taiwán y quedarse con la China, pero creo que el criterio de ella es diferente y que depende mucho de lo que va a ser la relación con Estados Unidos. Ajá, ajá. Ok, ok. Tomado. Yo creo que hay 4 países centroamericanos, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que apoyan a Taiwán. Son los que les va quedando, porque Sí, hace poco El Salvador, Santo Tomé y Príncipe y Panamá se retiraron de Taiwán para pasar a China continental. China continental. China avanza, viene avanzando desde en 1969, tenía, no sé, 71 estados, Taiwán. Hoy tiene, no sé, le quedan 15 países. O Sí, sea, sí, ha ido perdiendo espacios, notoriamente. sí. Y Embajador, fíjese usted en Nicaragua, pero sí, lo escucho. embajador, disculpen, pero vamos a una pausa y ya ¿Cómo no? regresamos con él. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle Fonrouge. Embajador, usted nos estaba explicando sobre el tema Taiwán y Centroamérica. Cómo ha ido abandonando, los países han ido abandonando ese gran apoyo, porque acuérdense que ese apoyo venía fundamentalmente por un deseo de tener dinero fresco que se los estaba proveyendo Taiwán. Y yo recuerdo que una de las veces que estuve, cuando regresaba a Venezuela, me tocó ser el jefe de la división de Asia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo recuerdo que tuve la visita del representante del, de Taiwán. Él ofrecía, no sé, en Venezuela decimos villas y castillos con tales que, pero eso cambió. La realidad es otra y usted sabe cómo son las cosas en eso. Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber tenido una conversación con el embajador de Taiwán en Nicaragua, en donde yo, preocupado por las violaciones de los derechos humanos, le pregunto en forma muy informal, porque nosotros no mantenemos relaciones diplomáticas con Taiwán. Le digo, embajador, ¿y ustedes cómo encaran el tema de los derechos humanos en Nicaragua? No es un tema nuestro, no es un tema que nosotros encaramos. Esa fue la respuesta. ¿Qué? Entonces, ahí vemos que el interés nacional primordial de Taiwán es no perder la pata puesta sobre Nicaragua, como tampoco perderla en otros países como Honduras. Y, y es ahí donde yo creo que va a empezar a jugar el efectivo. ¿Qué cantidad de efectivo Taiwán está capacitado para entregarle a Honduras y mantenerlo dentro del ala? Porque China a Nicaragua le ofreció, no China continental, pero sí un miembro de la China continental, una empresa china, le ofreció hacerle un canal interoceánico. Sí, recuerdo eso.
Entonces, suenan lindos los ruidos, ¿no? De repente tambalea la situación. Yo llevo el tema a otro lugar, que es Argentina, y hablo de centrales nucleares. Yo en el CARI integro el Comité de Asuntos Nucleares, y uno de los temas que se planteaba era acerca del ofrecimiento chino de una central nuclear de potencia, que está firmado, está dentro de lo que se proyecta hacer. Eh, y cuando se conversó seguramente con Estados Unidos, la cuestión era quién financiaba un proyecto nuclear, quién lo financia. Entonces, si Estados Unidos no financia un proyecto nuclear, evidentemente lo hacemos con Estados Unidos, pero si Estados Unidos no financia y China sí financia, nosotros... Indefectiblemente, sí. Indefectiblemente. Entonces digo, pobre Honduras, que está seguramente muy necesitada de efectivo, muy necesitada, ver cómo juegan los actores acá, ¿no? Taiwán y China. Sí, sí, sobre todo que Honduras es el segundo país más pobre de América Latina. Sí, sí. Y Compite con Nicaragua. con Nicaragua, exactamente. Y eso es un detalle, un detallazo. Sí, Además de sí. eso, las bandas criminales conviven y presionan a los ciudadanos a que abandonen el país. Eso es importante. Yo consultando una página de una ONG hondureña que se llama Papeles, Documentos de Honduras, una ONG muy buena, tiene excelentes trabajos, y yo no sabía, según esa ONG, que mensualmente llegaban aviones provenientes de Estados Unidos, de Guatemala, de México, con, con repatriados hondureños que los estaban devolviendo, con gente que desee. Y eso eh, y eso es importante. Aquí desde España le están preguntando qué piensa, un segundito, qué piensa el invitado sobre China si plantea en estos momentos invertir en grande en Centroamérica. Lo está haciendo también un diplomático que vive en España, un viejo amigo, un Claro, viejo colega. qué bueno. Mándele mis queridos saludos y afectos, Cómo no, con mucho gusto. al colega. Eh, yo creo que China está al acecho de quitarle todo lo que pueda en Centroamérica a Taiwán. Es una cuestión estratégica. Esto tiene ya demostrado a través del dominio de Panamá, El Salvador, lo ha hecho, y Santo Tomé y Príncipe. O sea, en este último tiempo se los ha llevado puestos, se los ha incorporado. No me cabe la menor duda que las situaciones acuciantes que vive tanto Honduras como Nicaragua vayan a estar en el foco de la atención de China continental. Y sobre todo Honduras. Sí, sí, también otra cosa que me dejó impresionar es que el 25% del PBI son remesas. Claro, Es un país claro, de una pobreza realmente patética. claro. Además de eso, esta misma ONG dice que una gran parte porque ese es un país fundamentalmente agrícola, una gran parte de los agricultores trabajan la jornada, que no son de 8 horas, sino de mucho más, es básicamente por alimentos. Ellos van y desayunan en el lugar donde tienen que trabajar, guardan un poco de comida, almuerzan, guardan otro poco de comida, porque esa es la comida que va a comer su familia en la noche cuando él regresa. Wow, Y eso es complicado. wow. Eso es muy difícil para un país sostener un gobierno y hablar de reconciliación nacional que tiene que pasar por eso. Es decir, yo, por la experiencia como venezolano, por la experiencia que estamos viviendo nosotros en mi país, el ciudadano de cualquier parte del mundo piensa primero en cómo satisfacer sus necesidades de alimentación y de salud, y después Claro, piensa en los demás. claro, claro.
claro que sí. Y eso lo llevo al terreno centroamericano, en el sentido de que cuando Honduras estuvo con el golpe de Estado a Celaya en el 2008, eh, cómo le afectó no solamente a Honduras, sino a toda Centroamérica la situación eh, cerrada de fronteras, porque tanto Honduras, Guatemala, El Salvador como Nicaragua tienen un flujo de camiones que van de norte a sur, Panamá, Realejo, puertos, a Estados Unidos, que cerrar una frontera en uno de estos territorios significa la pérdida de todos los que están en esa situación. Y lo hemos visto en el caso de los países del SICA, que desembarcan en Puerto Cortés, por ejemplo, eh, el daño fue simultáneo. O sea, una vez que afectó el corte de rutas a Honduras, afectó la economía no solamente hondureña, sino el comercio total centroamericano. Estos efectos son negativos para todo el mercado común centroamericano. Es más, cuando a Honduras se lo suspendió, yo recuerdo, estuve en las negociaciones, hubo una suspensión también parcial de las negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea. Y también hubo una suspensión de los desembolsos del Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, el daño fue absoluto, ¿no? Y esto generó unas dificultades, y eso demostró una dificultad terrible por parte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, para gestionar las amenazas que puedan haber a la democracia, a los derechos humanos, para hacerlo desde adentro de la institución SICA. Y Sí. al mismo tiempo resolver las crisis de gobernabilidad democrática entre ellos. Esto es justamente por el grado de interdependencia que tienen. Yo creo que ese grado de interdependencia les inhibe de tomar medidas drásticas que los van a perjudicar a todos. Allí, me acuerdo que retomaron al año en forma Embajador, más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Embajador, permítame que vamos a una nueva pausa cómo y no. ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle Fonjus acerca del escenario político en Honduras y Nicaragua. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle. Embajador, aquí tengo otro diplomático Qué que, bueno. sí, y este también es de Europa, que le pregunta, ¿cómo hacer para evitar que quien termine gobernando no sea, como le dicen en Honduras, Nel, Nel Zelaya, con el vínculo tan estrecho que guarda con Ortega en Nicaragua? Acuérdense que Ortega fue quien recibió a Manuel Zelaya y lo mantuvo ahí. Y por supuesto, el gobierno de Chávez en ese momento, estaba Chávez vivo, y fue precisamente Nicolás Maduro quien puso al pecho defendiendo a Manuel Zelaya en el sistema interamericano. Eh, yo primero tengo que hacer una salvedad. A Zelaya le hicieron un golpe de Estado, Ah, sí, claro, en eso estamos ¿no? claros. O sea, Claro. fue suspendido por toda la comunidad internacional. Sin golpe cívico-militar. Entonces, de quiebra de las instituciones democráticas, esto es muy divertido porque a mí me lleva a pensar en estos ambos países, Honduras y aparte por lo que pasó con Hernández, ¿no? JUH, tres formas fraudulentas de mantenerse en el poder. Lo mismo en Nicaragua, formas fraudulentas de mantenerse, y la última farsa electoral también es una forma de mantenerse en el poder. Esto me lleva a decir que los dictadores son de derecha
y de izquierda. De derecha, Somoza era un dictador. Sí, pero se equivocó en una. Roosevelt decía, este es un HDP, pero es nuestro HDP. Sí. Entonces, estamos hablando de que países en donde y los dictadores, quiero referirme a los dictadores, son de derecha y de izquierda, eh, no tiene mucha importancia, siguen siendo dictadores. No es el tema la ideología, es el tema de los dictadores. Yo creo que Zelaya cometió algún error cuando quiso cambiar la constitución, quiso hacer movimientos que lo perjudicaron políticamente. Pero eso pegarle a las instituciones por un dictador no corresponde, no debería ser. Vuelvo a la pregunta. Zelaya, ¿va a haber un celayismo? El Zelaya termina siendo en este gobierno próximo un asesor. Yo creo que los tiempos de Zelaya acabaron. Hay una experiencia acumulada en Honduras acerca de lo que les pasa a los Zelaya. Entonces, hago un voto justamente de eso. Me quedo con una salvedad. La familia Zelaya, sus hijos, integran el gobierno próximo. Hay 3 diputados, hay una asesora presidencial, hay un asesor presidencial, o sea, y en Nicaragua la dinastía familiar también existe. Estas cosas, ahí yo tengo una cuestión de aprehensión ante un gobierno en donde existen dinastías familiares. Pero, ojo, estamos hablando de países que tienen una característica idiosincrasia, perdón, en donde las sociedades tienen caudillos y cuando salen del caudillo buscan inmediatamente un interlocutor, un líder para representación, se dispersa esa voluntad de unidad y vuelven de vuelta al caudillo. Entonces, es un círculo vicioso que yo creo que lo bueno que tuvo esta elección en Honduras es que ha sido transparente. Esto, la transparencia en la institucionalidad del electorado hondureño es muy positiva para Centroamérica, que está muy golpeada en términos de procesos electorales, muy golpeada. Miremos a El Salvador, o sea, son situaciones complicadas. Sí, no, lo mismo Nicaragua y efectivamente en Honduras no ha habido queja de fraude, No. que eso es un detalle bien importante. No Y hay queja. el contendiente la felicitó y se Sí, sí, desabrazaron, ¿no? sí. Y era un continente fuerte y del gobierno. Me Sí. imagino que ahora comenzará toda una lucha también, porque todo esto pasa también por lo político. Comenzará una lucha. ¿Qué hacer con el presidente que está dejando el poder, que está siendo acusado con Bueno, narcotraficante? yo le voy a dar un Eso es dato una que me locura. le voy a dar un dato que me parece divertido. Divertido. Eh, por decir, eh, JOH visitó hace muy poco, en octubre, Nicaragua. Tiene al hermano ahí. Eh, lo tiene porque lo están buscando, ¿no es cierto? Estados Unidos lo está buscando. Ya está Y, condenado a cadena perpetua. claro, entonces, ¿y qué hizo en Nicaragua en octubre Hernández? Firmó el pacto, el acuerdo de integración fronteriza del Golfo de Fonseca. Falta que El Salvador lo firme, que tiene un problema de la isla, de una isla, pero ellos han firmado. La pregunta que uno se hace, ¿no será de que fue a buscar asilo? Eso, eso uno no sabe, y usted sabe que a niveles políticos se manejan cualquier cosa. Pero lo cierto es que eso va a ser una piedra en el zapato para la señora Castillo, para Xiomara Castillo. Va a ser una piedra en el zapato, va a ser muy difícil de manejarlo. Pero Sí, bueno, a mí me gustaría sí, que pasáramos un tanto a Nicaragua. Nicaragua,
llevó un proceso electoral muy anormal. El señor Ortega o la familia de Ortega hizo lo que quiso, básicamente. Y es muy fácil ganar, a mi modo de ver, cuando uno tiene la oposición toda metida en la cárcel. No, no hay nada. Usted 17, 17 candidatos metidos presos metidos presos, por terroristas. claro, traición a la patria y todo lo que va. Pero me gustaría saber la visión que usted tiene sobre el caso de Nicaragua. Eh, yo creo que las elecciones sí han sido una farsa. La oposición, que se hablaba de un 55%, no concurrió a las urnas, o sea que los que ocurrieron eh, son escasos aliados del gobierno, aunque el gobierno tiene sus seguidores. Tendrá un 10% duro, tendrá otro 10% producto de los que se llaman los zancudos, que son los que se asimilan a algún pedazo de poder dentro del Estado, políticos que buscan de alguna manera permanecer, y después no le queda otra que la gente que tiene miedo también. Entonces allí juntará un 30% de capacidad caudal de apoyo. Ese 30% en términos de gobernabilidad es inviable, si no es por coerción, por violencia, y este es el problema. Tiene tensiones en la costa caribe con pueblos originarios, tiene tensiones con la iglesia, tiene tensiones con la juventud. Entonces, todo eso, lo que me crea a mí es un escenario difícil de gobernabilidad. Y Sí, está llamando a un diálogo donde el diálogo lo hace o lo quiere hacer con la zanahoria de liberar. sí. Pero no podría ser una condición la liberación para tener un diálogo transparente y franco. O sea, o primero los libera y entramos a hablar desde el llano, o no existe ese diálogo. Lo que tiene que haber por parte de la oposición es otro mecanismo, porque la oposición, buscando elecciones en un principio, cuando empezó el diálogo, buscaba elecciones y que no hubiera uso de la fuerza policial, etcétera, etcétera, quedó en la nada, no fue cumplido. Y es más, ese diálogo, ese acuerdo que llegaron en su momento, apoyado por la Iglesia, el Vaticano, y apoyado por una parte de la sociedad civil, después la OEA también lo apoyó. Ese acuerdo que se firmó no se cumplió y no hubo reclamo ni por parte de la OEA ni por parte del Vaticano por el incumplimiento de Ortega a lo que era dejar de reprimir. O sea, es muy débil todo, ¿no? Es muy Claro. complicado todo eso. Usted estuvo en la época conoció a Ortega. Claro, yo estuve desde 2013 hasta el 2019. Yo, Ah, yo aprendí lo que era estar en pandemia, acuartelado dentro de mi casa en Nicaragua. O sea, yo durante un año, desde abril del 2018 hasta el 2019, permanecí encerrado en casa. Yo con mi mujer practicamos yoga, gimnasia, hicimos todo lo que era posible hacer dentro de la casa y aprendimos de todo lo que se puede hacer adentro de una casa. claro, claro, claro. Un año. Un año. Embajador, permítanos ir a una pausa ¿Cómo y ya no? regresamos. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle. Embajador, cuando el expresidente Lula estuvo en gira recientemente por Europa, imagino que haciendo los contactos normales que un aspirante a la presidencia hace, dijo una cosa que también asombró a mucha gente y a mí particularmente. Cuando estaba en París, los periodistas, ustedes saben cómo son los periodistas con los diputados, sobre todo aquellos que tienen una gran trayectoria, son muy visibles, y entonces le preguntó acerca de la elección en Nicaragua del señor Ortega, y él respondió de una manera, bueno, ¿cuál es el problema que Ortega sea reelecto y aspire a otro presidente? Ustedes no ven que todo el mundo apoya a la señora Merkel, la apoyó para que gobernara durante 15 años. ¿Cuál es la diferencia? Entonces los periodistas se quedaron un poco preocupados porque
es evidente que hay una gran diferencia, ¿no? No tanto la diferencia geográfica, Alemania es Alemania, Nicaragua es Nicaragua, sino por lo que hizo. Y eso dio pie para que muchos políticos dijeran, se está conformando un eje que no es precisamente un buen eje en América Latina. Llega Lula, si llega a ser de nuevo presidente de la República, va a llegar queriéndose cobrar, va a llegar un poco más radical. Yo tengo mis dudas en todo caso de que eso sea así, pero me gustaría saber su opinión sobre lo que dijo Lula de Daniel Ortega y sobre cuál será, cómo ve usted el futuro de eh, América Central en los próximos años. A ver, yo creo que primero Lula, ¿no? Lula también hay que ver a qué audiencia se remite, ¿no? Porque acá hizo también comentarios en Latinoamérica en donde le aconsejaba a Nicaragua, al nicaragüense Ortega, un proceso de democratización del proceso electoral y que no recuerdo bien el tema, pero es como que le mandó un mensajito como diciendo, no vale lo que pasa, lo que estás haciendo. Por un lado eso. Por otro lado, a mí me parece muy importante destacar la irrelevancia estratégica de países como Nicaragua, que juega a favor o en contra. Juega a favor para Nicaragua. Ellos se permiten de esa manera, en esa irrelevancia estratégica que le da el mundo a Nicaragua, no firmar el Estatuto de Roma, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia de los Derechos Humanos, no firmar la Convención contra la Tortura, no firmar la Convención contra la Desaparición Forzada de las Personas. O sea, se escapa de los marcos que de alguna manera hoy le hubieran sido muy útiles a la sociedad y a la comunidad internacional aplicables a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, más de 300 personas muertas, 100.000 personas que se han tenido que expatriar, etcétera, etcétera. Entonces, esa irrelevancia estratégica le permite manejar también una política exterior floja, en donde se permite decirle a la Argentina que es una amanuense de los Estados Unidos y por eso no van a apoyar su candidatura en la CELAC, y al mismo tiempo se maneja de esa manera, diciendo una cosa y después diciendo otra, ¿no? O sea, juega con sus dichos, lo hace permanentemente. Eso, del otro lado, la otra parte de esa irrelevancia estratégica, la otra cara de la moneda, es que muchos países no han sabido reaccionar a tiempo ante las violaciones de los derechos humanos. Me refiero a países que podían haber actuado mucho antes, viendo lo que estaba pasando y ejerciendo una presión mucho más consistente. Ahora resulta que salen leyes en países que evidentemente, o sea, todavía la Unión Europea no ha cortado toda la cooperación con Nicaragua. O sea, está bien, puede ser que piensen de que ayudando a alguna parte de la población no perjudica, no perjudica el escenario democrático de Nicaragua. Pero yo creo que allí también la irrelevancia estratégica está jugando y jugó en contra de haber tenido una solución cuando estuvo hackeado Ortega. Ortega estuvo en jaque en un momento dado y ahí provocó la necesidad de diálogo. Esa presión después se desmovilizó buscando una salida electoral que se la alivianó la élite del gran capital, que le dio aire a Ortega diciendo, bueno, vos cuando llegues a las elecciones te vas. Pero no se fue. Y el diablo, con el diablo no, con el diablo se puede negociar, pero siempre se pierde. ¿Eh? Pero sí, al final eso sucede lamentablemente y realmente lo que sucedió en Nicaragua, uno no deja, yo lo califiqué de vergüenza en todo caso para la región, porque no es un problema solamente de Centroamérica, no es para toda la región latinoamericana, un mal ejemplo, una nueva Claro, forma. claro, claro.
claro. Y después, por otro lado, la relevancia estratégica le sirve para, por ejemplo, ser el primer país que apoya la creación de Crimea, eh, la anexión de Crimea por parte por de parte de Moscú, el Rusia. mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba sacando una resolución diciendo de que rechazando la anexión de Rusia. Y bueno, esa es la irrelevancia estratégica. Es más, el cónsul que tiene Nicaragua en Crimea es un coronel del ejército ruso. ¡Qué bárbaro! Yo le voy a pedir algo, pero no sé si usted si no lo quiere decir, no importa, pero ¿tiene usted alguna anécdota con, con Ortega en esos momentos que usted pasó en Nicaragua? Que nos podría contar. No, tengo otro tipo de anécdotas. Por ejemplo, todos los diplomáticos cuando estábamos en esa situación, para tener algún tipo de reunión, conseguíamos de alguna de las embajadas importantes los custodios, entonces salíamos en caravana con los custodios prestados. Entonces íbamos de una casa a otra. Otro embajador, por ejemplo, tenía no existen los drones, están prohibidos los drones en Nicaragua. El único que puede tener dron es el Estado. Y entonces el embajador tenía un dron que le daba vuelta por toda la casa durante varias semanas, además de tener policía rodeándolo, etc. Y dice, tengo un dron que me vuelve loco porque mi mujer quiere tomar sol, está ahí metida dentro de la casa, pobre, qué sé yo. Y dice, y digo, y bueno, pero hace algo contra eso, son hondera, ¿viste? Pegarle con algo, perseguirlo. Este, no pudo, pero al final se le fue. Y después mi mujer, Susana, salió de su casa y atrás venía el automóvil de la embajadora alemana porque estábamos en la misma calle y nos fuimos, se fueron a una reunión. Cuando volvían había un tranque de juventud en la ruta y mi mujer es corajuda, entonces se subió a la vereda y pasó. Pero la embajadora alemana, su chofer, dudó, paró, frenó, se fue para atrás, volvió a arrancar avanzando y los puso nerviosos de alguna manera a los que estaban, los jóvenes que estaban en el tren, que estaban con estos morteros que tiran, puff, que tiran cosas. Sí, sí. Y, y le tiraron a la embajadora alemana. La sensación que tuvo fue tan dramática. Al mes tenía un BMW totalmente blindado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, eso, en esos países se viven cosas realmente importantes. Yo pasé 5 años en Bulgaria y yo Mm, recuerdo que en el menor descuido le revisaban a uno la casa y como uno dependía de la gente de servicio, pero que las designaba el gobierno búlgaro. Entonces, y eso era un... claro, claro. y- y- Claro, claro, me acuerdo de eso porque el Toti Martínez Gondra, que estaba allí, argentino, me contó eso, que le asignaban la casa. le asignaban la Y, casa y la gente de servicio. Y entonces es inevitable que a uno se le escape algún concepto o como claro, concibió un embajador de Francia allá hace muchos años, que se llevó un equipo de agentes franceses y le hicieron un escaneo a las paredes y consiguieron algo así como 70 micrófonos. ah, Entonces, en ese qué tipo de bárbaro. régimen, en ese tipo de régimen suceden esas cosas, embajador, que son un poco Qué bárbaro. incómodas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Pero, sí, bueno, yo me sí. imagino que el gobierno de, de los Ortega no debe ser distinto a todo eso y debe estar pendiente de todo lo que digan los diplomáticos o lo que no digan. Los teléfonos los teníamos no solamente pinchados, sino que yo les pedía que por favor que tuvieran mejor tecnología porque hacían ruido. Entonces, sí, sí. Entonces, cuando estaba hablando con Buenos Aires, le decía, por favor, dejen hablar, dejen que quiero hablar, que nada más. Escuchen todo lo que quieran, pero déjennos hablar. Sí. Eso nos sucedía a nosotros con mucha frecuencia y llegó un momento en que, y también sucede con las valijas diplomáticas, este, algunas nos llegaban abiertas hasta que me quejé con la ministra en ese momento,
una mujer muy inteligente además, Nadezhda Mijailova se llama ella. Y le dije, le pedí una cita, le dije, mire, ya son 2 valijas que me abren y eso está violando la Convención de Viena, por favor. Y entonces ella, una mujer muy gentil, me dijo, eso no va a volver a suceder. Agarró el teléfono, armó un escándalo delante de mí y más nunca sucedió. Pero quizás esa sea una de las formas con que los gobiernos de ese tipo controlan no solamente a las misiones diplomáticas, al extranjero en general, sino también a la sociedad. Yo recuerdo que era peor tener una máquina de escribir en una casa de un búlgaro normal que tener una pistola. ¿Por qué? Porque simplemente el búlgaro podía escribir y eso era un delito, Claro, porque claro. eso implicaba... A nosotros nos pasó de tener un matrimonio con 3 hijos que fueron amenazados, se sentían amenazados en la casa donde vivían, y dice, aparte tenían había enfrentamientos frente a su casa por la calle entre los dos bandos, entonces corrían peligro de vida. Entonces se decidió traerlos a la embajada, meterlos en una casa habitacional que una señora nos facilitó, y se decidió expatriarlos. Y para expatriarlos tuvimos que hacer todo un trabajo logístico de llevarlos de alguna manera subrepticia en automóviles hasta cerca del aeropuerto, a un hotel, guardarlos en el hotel una noche antes de la salida del avión, y al día siguiente ellos se cruzaron la avenida con las valijas, se subieron al avión y se fueron. Sí, es así. Bueno, embajador, ha sido un placer para nosotros tenerlo a usted como invitado. Me gustaría que más adelante sí volviéramos a tener esta oportunidad de tenerlo en mi programa. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, Buenos Aires ahorita debe estar muy lindo con el tiempo. Está buenísimo, un sol bárbaro. Así De hecho, es, no hay lluvia, así pero lo que es. quería, Luis Ventura, ha sido encantadora la charla contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y los micrófonos de Diálogo Internacional y de la Visión Radio están a su disposición. Mil gracias. Muchas Un gracias, abrazo. Alexia, por el apoyo que me has dado hoy. Un abrazo Fuerte para ambos, abrazo. con todo gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.